Estaba viendo la serie de Netflix que tan de moda está ahora, Dahmer, sobre el asesino de Milwaukee, Jeffrey Dahmer, y acabo de darme cuenta de una cosa. De pequeño, mi mejor amigo era un psicópata. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues vamos a ver. Para empezar, hay que entender qué es un psicópata. ¿Qué entendemos por psicopatía? ¿Cómo es el cerebro de un psicópata? ¿Qué diferencias físicas tiene? Todo esto lo veremos en este vídeo y os contaré por qué digo que mi mejor amigo de la infancia era un psicópata de manual. ¿Cuál es el rasgo más común en todo buen psicópata? Falta de empatía, remordimiento o culpa. Son incapaces de entender lo que alguien está experimentando desde el punto de vista de esa persona. Su dolor y sufrimiento les son totalmente ajenos. Pero ojo, no significa que no tengan sentimientos, solo que no son capaces de empatizar. Por este motivo les resulta sencillo, por decirlo de algún modo, llevar a cabo conductas violentas y delictivas. La psicopatía puede iniciarse en la infancia, pero no está claro del todo cuáles son los factores que lo desencadenan. Se sabe que no se deben en su totalidad a factores ambientales, pero tampoco se atribuye todo a factores genéticos. Es más bien debido a una combinación entre ambos, algo así como la tormenta perfecta. Se ha demostrado que un estrés prolongado en el tiempo durante la infancia puede producir alteraciones físicas en el cerebro de nuestro psicópata en ciernes, modificando su estructura de tal forma que puede llevarle a dejar de sentir empatía. ¿Pero qué tipo de alteraciones se producen? Para explicaros qué alteraciones se producen en el cerebro humano, voy a utilizar este cerebro de aquí, extraído directamente de un perturbado psicópata homicida. Es de plástico, pero para entendernos nos vendrá muy bien. ¡Ah! La hipófisis. No, se ha caído la hipófisis. Pues nada. Ahora vamos a engordar. A lo que iba. Esto es el hemisferio derecho de nuestro amigo psicópata. Podría haber cogido el izquierdo, pero este es el que me gusta más. No sé, huele mejor. Entonces, por esta zona de aquí, nos encontramos con la amígdala cerebral. Pues el estrés, antes comentado, prolongado en el tiempo, puede atrofiar la materia gris de esta zona de aquí. ¿Y qué ocurre? El lóbulo frontal, encargado de las funciones cognitivas, entre otras cosas, y la amígdala, encargada de las emociones, no están del todo bien conectadas debido a dicha atrofia en la materia gris. Independientemente, el córtex prefrontal funciona guay y la parte de la amígdala también. O sea que independientemente funcionan perfecto, pero debido a esta ruptura que os he mencionado, el razonamiento y la emoción van un poquito a su bola. De ahí la falta de empatía de nuestro amigo el psicópata. Dicho esto, vamos con mi amigo. Empezaremos a cotejar dichas pautas con el comportamiento que yo observaba en él. Haciendo alusión a este primer rasgo, diré que mi amigo a diario venía siempre al colegio con un nivel de estrés completamente impropio para un niño de 8 o 9 años que teníamos entonces. Le agobiaba todo, le estresaba absolutamente todo, desde unas malas notas hasta una falta que nos ponían por incumplir X normas, que al día incumplíamos muchas. Cualquier cosa, pero no estar triste, nervioso, preocupado. Estaba realmente estresado. Su estado de ánimo era una tensión constante. Es cierto que por entonces tampoco le prestaba mucha atención. Me daba cuenta que se tomaba las cosas demasiado a la tremenda, pero bueno, por lo visto, por lo que él me contaba, en su casa eran bastante exigentes. Ojo, no estoy diciendo aquí que el culpable de las cosas que yo vi o experimenté cuando era niño con esta persona sea culpa directa de los padres, ni mucho menos. Digo simplemente que el hecho era que él vivía en una constante tensión, vivía en un estrés constante. Dicho estrés, como hemos comentado, podría producir dicha alteración en el cerebro que afectara a lo que sería la empatía, uno de los rasgos hasta ahora más comunes del que hemos hablado. Pero existen otros muchos rasgos del comportamiento psicópata. Básicamente, todos ellos son debidos a que el funcionamiento del cerebro del psicópata es diferente a un cerebro normal. Bueno, normal, no creo, sinceramente, que haya ningún cerebro del mundo que sea normal. Por tanto, diremos el cerebro no psicópata.
De hecho, otro estudio nos cuenta que cuando el psicópata observa imágenes desagradables, las áreas de su cerebro que se activan son diferentes a las de un cerebro no psicópata. Otro rasgo común, y que yo personalmente detesto, es el maltrato animal. Este comportamiento es una bandera roja en aquellos casos en que dichos maltratos van subiendo tanto en intensidad como en frecuencia. Poco a poco se van acostumbrando a este comportamiento atroz, y ya no les parece ni suficiente ni estimulante. Estas acciones bien podrían ser la antesala al comportamiento criminal definitivo: el asesinato de seres humanos. Llegados a este punto, toca hablar de mi amigo. Puesto que es bastante delicado lo que vamos a hablar ahora, no voy a entrar ni en demasiados detalles, ni tampoco voy a contar demasiadas historias. Recuerdo que una vez llegué a su casa y me dijo: ¿te apetece jugar con un animalito? No recuerdo el nombre, no sé qué nombre me dijo. Y dije: vale, vamos a jugar. Y yo qué sé, pensaba que sacaría un coche teledirigido o algo, o que lo pondría en una bola de estas que giran. Pero la cuestión es que el juego para él consistía en poner el animalito indefenso en un lugar donde el cual no se pudiera mover. Y la verdad es que no quiero seguir recordando esa etapa de mi vida y de la relación que tuve con esta persona. Otro síntoma del psicópata sería la impulsividad desmedida. Aquí hablamos de todo tipo de impulsos, pero ojo, de modo aislado. Que compres impulsivamente no significa que seas un psicópata. Simplemente que vivimos en una sociedad que nos impulsa a comprar cosas que no necesitamos. Pero eso es otra película. La impulsividad psicópata es la tendencia a un tipo de impulsividad desmedida, ya sea a la hora de comprar, de gastar, el modo de comportarse, de hablar, en definitiva, de cómo se relaciona con su entorno. O sea, cometer acciones sin pensar en ningún momento en sus consecuencias, incluso la falta de control de la agresividad y de la ira. Llegados a este punto, sí que tendría una cantidad ingente de cosas que contaros de mi mejor amigo de la infancia. Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo esos momentos de ira, de agresividad, de impulso homicida. Y éramos pequeños, 8 o 9 años tal vez. Pero recuerdo situaciones como pequeños flashes, porque estábamos todos juntos, todos los amigos del momento, estábamos en el patio, estábamos jugando, me giraba y de repente al voltearme le veía arremeter contra alguien que hacía un segundo estaban hablando, pero de repente él estaba encima golpeándolo, pateándolo, dándole literalmente una paliza. Y yo miraba a mi alrededor y la gente estaba tan anonadada como yo, como no sabían qué había pasado. Cuando este episodio se repitió varias veces, no con una persona en particular, sino con diferentes personas y en diferentes momentos. Recuerdo una vez, de camino a casa, que también arremetió contra otra persona y yo estaba en la conversación y es que no recuerdo. ¿Por qué? Es que no había ningún motivo aparente. No escuché un insulto o una palabra, un tono más fuerte de lo normal. No, íbamos hablando y de repente arremetía. No sé por qué. Y yo sí recuerdo haberle preguntado: ¿pero por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Y él me dijo que no lo sabía. Algo ha dicho. Una vez me dijo que no se acordaba. Que directamente el momento en que le estuvo propinando la paliza no sabía por qué lo había hecho. Y bueno, esta impulsividad no solamente, como he dicho, iba con el tema de la agresividad o la ira. También era muy amigo de lo ajeno, porque empezó a robar y cada vez iba increciendo. Robaba al principio una goma, un sacapuntas, luego de repente era un estuche, luego robaba pues si veía unas gafas, abría ya mochilas, o sea, fue escalando en intensidad, tanto en las palizas que daban otros amigos a la hora de ir robando. El siguiente punto os diré que tienen una necesidad constante de obtener estímulos cada vez de mayor intensidad, ya que tienden al aburrimiento. Este punto va muy de la mano con el anterior, porque vamos viendo cómo el estímulo que están buscando ellos cada vez mayor a la hora de atormentar a un pobre animal, a la hora de la frecuencia con que lo hacen, en el tema del robar, de robar con más frecuencia y cada vez objetos más caros, en este caso va de la mano. Mi mejor amigo de la infancia era hijo único y recuerdo que sus padres tenían dinero.
estaban bien posicionados y ganaban bastante dinero. Y a este chico no le faltaba nada. Recuerdo perfectamente el día en que estaba en su casa. Una de las primeras veces, o si no la primera, que fui a su casa. Y lo recuerdo sentado en la cama, con la barbilla apoyada en las manos, suspirando, diciendo me aburro. Y yo, de pie, alucinando, viendo sus estanterías plagadas, abarrotadas de juguetes, pero de juguetes buenos, de lo último, de lo mejor, de lo que anunciaba la tele y decía el juguete no sé qué, que todos los niños quieren. Pues él lo tenía. Era hijo único, sus padres ganaban dinero y tenía todos los juguetes y caprichos que quería. Pero por algún motivo, esos juguetes no le llamaban la atención, no lo divertían, no le despertaban nada en él. Lo que le gustaba era hacer cosas que le produjeran algún tipo de estímulo, pero un estímulo no tanto material, no tanto un juguete en sí. A él lo que le estimulaba, y está feo decirlo, pero es que era el mal, era destruir. Recuerdo, siempre estaba fantaseando con destruir cosas de todo tipo. Y no entraré en demasiados detalles. Pero lo que sí es cierto es que el tipo de estímulo que buscaba era constantemente mayor al anterior. Y siempre de índole agresivo, destructivo. Otro rasgo común es que tienen una escasa excitación en general. Los psicópatas tienen una baja activación fisiológica y una baja reactividad. Hay que tener en cuenta que no responden a los estímulos de la misma manera que el resto de los mortales. Cada vez que ocurría algo, sea lo que sea, un niño se rompía un brazo, otro niño aparecía sangrando, de repente nos metían un castigo grande a toda la clase, cualquier cosa que lo normal es que todos reaccionáramos con un ¡ah! ¡Hala! ¡Es injusto! Él reaccionaba siempre así. Otro rasgo común es que suelen ser amables y encantadores. Decir que mi mejor amigo, realmente, aunque no lo creáis, era encantador, era simpático. De hecho, lo era cuando quería serlo. A nuestras profesoras de religión, por ejemplo, yo iba a un colegio católico de monjas, y yo recuerdo que las profesoras de lengua, de religión, es que estaban rendidas a sus pies. Él decía algo con una suavidad y ellas reaccionaban igual. Y de verdad que yo a veces pensaba, no saben nada. No saben lo que ha hecho en el patio hace un momento. No saben lo que ha hecho al niño cuando iban jugando en las pistas del colegio. Nada. Pero de verdad que sabía ser muy simpático, adulador y muy carismático. Esto nos lleva al siguiente punto, y es que son manipuladores. Esa falta de empatía les facilita notablemente comportamientos tales como la manipulación. A ver, hay que entender que el cerebro del psicópata persigue un fin, y todo, y todos somos sus medios para conseguir dicho fin. El psicópata usa a las personas del mismo modo en que tú puedes usar un boli o el otro utiliza un coche, sin tener en cuenta los sentimientos, o si causa o no dolor, ya que todo lo que le rodea son cosas, medios para satisfacer sus necesidades. Para ello harán lo que sea, mentir, manipular, robar, agredir, todo para obtener un beneficio personal. Se les puede ver como personas frías y distantes, pero no son pocos los que logran integrarse tan bien en la sociedad que estos rasgos pasan completamente desapercibidos. Y desde luego estos sí que son los psicópatas más peligrosos. Y ya, el octavo y último es consecuencia clara a todo lo anterior. Llegados a este punto, ya no hablamos solo de una posible psicopatía, es el apogeo de su conducta, pues cometen actividades delictivas y o criminales. Afortunadamente nunca llegué a ver ningún acto criminal por su parte. Lo que sí constantemente vi es los robos en el colegio, que cada vez iban en aumento. Lo más perturbador de todo es que una vez, estando sentados en el recreo, mirando a otros niños cómo jugaban, me dijo, ¿cómo sería matar a alguien? Ahora entendéis por qué los que habéis visto la serie, cuando terminé de verla, pude llegar a esta conclusión, a decir, esta persona, mi mejor amigo de la infancia,
cumplía con cada uno de los rasgos que he mencionado en este vídeo. Y digo cumplía porque no sé absolutamente nada de él. Sé que en un punto, y no sé si fue en mitad del curso o al final o al principio, no lo recuerdo, pero desapareció. Y lo único que me dijeron es que se habían ido a vivir a otro país. Y ya no supe nunca más nada de esta persona. Si llegó o no a convertirse en un psicópata, en un criminal, eso, bueno, no diré jamás lo sabré, porque desgraciadamente podría darse el caso de que viera una noticia o viera alguna cosa. Pero lo que tengo que decir es que de pequeño, cuando éramos amigos, cumplía con todos los requisitos para ser un psicópata de manual. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No os voy a contar nada más perturbador, porque a mí lo de los animalitos es algo que me hunde la vida, en serio, que no puedo con ello. Confío, espero, deseo que mi mejor amigo de la infancia ahora esté viviendo en Australia y sea un hombre de bien. Si os ha gustado, por favor, dadle a like, comentad y decidme qué os ha parecido esta historia. ¿Habéis tenido alguna vez vosotros un amigo psicópata? ¿Alguien que se comportara de tal manera que vosotros vierais, atisbarais algo de maldad? Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que sin misterio no hay historia. ¡Chao!